poco a poco. Comenzamos justamente presentándonos. Otra vez con nosotros tenemos a Carmen Sen. Ella es psicóloga titular, psicoterapeuta, coach y headhunter con más de 9 años de experiencia. Y quien le habla, Milko Barandiarán, yo soy economista de la Pacífico, coach laboral, de emprendimiento, mentor de vida. Y bueno, estamos hoy día para acompañarnos nuevamente en este proceso, en este caso de la entrevista, ¿no? Hoy en la noche vamos a hablar de lo que hacer después de tener una entrevista. ¿Qué herramientas se pueden considerar? Pasos a seguir, ¿no? Y bueno, vamos a dar unos tips, consejos y algunos ejemplos, ¿no? que nos han pasado tanto como evaluadores y también como candidatos. ¿Cómo estás, Carla? Buenas noches y bienvenida. Bien, gracias por esta sesión. De hecho, es un tema interesante, ¿no? Finalmente, a veces en entrevistas nos sentimos un poco cortos, limitados, preocupados, ansiosos, tensos y una serie de sinónimos más, porque no sabemos cómo nos ha ido en una entrevista o en la entrevista de trabajo, por las expectativas que tuvimos sobre esta opción laboral. Así que por ahí estoy escribiendo en el chat si tuvieran alguna consulta o dudas. De hecho, vamos a ir compartiendo algunas consultas también, experiencias nuestras, mil comida, ¿no? Tanto que situaciones por las que hemos pasado nosotros y también desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del entrevistador. Así que si tienen dudas, el chat está abierto, pueden hacerla llegar y de esa manera vamos generando este intercambio, esta dinámica con ustedes, como siempre. Julio, bienvenido a la sesión de hoy y también Luis, bienvenidos esta noche. Así es. No, y de eso se trata, ¿no? Que siempre si tengan dudas, consultas, lo pregunten en el chat está abierto. Justamente la idea es resolver cualquier duda o consulta que tengas y generar este intercambio de ideas, ¿no? Y bueno, darle ciertas pautas, ¿no? Así como también ejemplos de nuestra propia experiencia, tanto como evaluadores como también candidatos, ¿no? Nosotros también hemos pasado por esa situación, sabemos lo que se siente, hemos cometido más de un error muchas veces, entonces la idea es transmitirles eso y obviamente con ciertas guías, con ciertas pautas para que obviamente mejoren y sean ese candidato ideal, pues, ¿no? Siempre teniendo esos puntos de vista, ¿no? Entonces, encantado que puedan hacernos todas las consultas y dudas que tengan, ¿no? Es más, ya nos están preguntando, ¿no? Acá nos preguntan, pues, ¿no? Que normalmente los headhunters reciben más de 200 CVs al día, ¿no? O por un proceso, ¿no? ¿Cómo pueden hacer para que el CV, pues, que tenemos sea leído? A ver, eso, te vamos a dar un par de ideas. Eso lo vamos a ver justamente en la siguiente charla, que es sobre el CV, que va a englobar todo este tema del CV. Pero claro, es difícil y es muy cierto lo que comentan, ¿no? Lo que comenta en este caso Luis, que los headhunters pueden recibir 100, 200, 300. En mi caso, a veces con un proceso hemos recibido hasta 700, 800 CVs. Depende de la posición, definitivamente, ¿no? Pero la idea es, como resalta desde ahí, es que ayuda mucho que tengas una muy buena presentación en el correo. Muchas veces lo que se hace es simplemente reenviar, ni siquiera se presentan en el correo, ¿no? Desde el asunto y más que en el cuerpo del correo, ¿no? Entonces, diferenciense del resto, ¿no? No sé qué opinas tú, Carla, ¿qué te ha pasado a ti? Sí, de hecho, a ver, estamos hablando de una dinámica en la que nosotros recibimos los CVs, ¿no? Que es un proceso de selección. En el caso de ser headhunters, nosotros nos guiamos mucho por el tema de LinkedIn, vemos algunos perfiles a través de LinkedIn, para eso tener un perfil en LinkedIn bien posicionado es clave. Y por otro lado, hablando propiamente del CV, tiene que ver mucho con el contenido que nosotros transmitimos dentro de ese, ¿no? De hecho, sí, resaltar que vamos a tocar dentro de las sesiones también un tema de manejo de CV. Vamos a pedir que también ustedes nos den sus opiniones sobre qué tipo de charlas quisieran.
pero enfocándonos al tema del currículum, tiene que ser necesariamente conciso, ¿no? Resaltar aquellos logros que ustedes han tenido en las diferentes posiciones, pero más allá de todo esto, de lo que debe o no contener el currículum, tendría que ver o analizar la adecuación del CV frente a la posición que estamos buscando, ¿no? Un poco lo que conversamos en alguna sesión tiene que ver con, claro, si yo estoy postulando a una posición de, por ejemplo, jefe de recursos humanos, pero toda mi experiencia laboral ha sido quizás en auditoría, ver qué tanto se adecua a eso, ¿no? Obviamente, como siempre, yo estoy yéndome a extremos para que sea lo más explícito y comprensible posible, pero a eso voy, ¿no? Que va a depender un poco de la adecuación, de lo que transmitamos a través de este currículum. No sé si quedó clara la respuesta, Luigi. Correcto, es un poco cómo transformar, ¿no? Y plasmar ese valor diferencial, ¿no? ¿Qué te hace diferencia con el resto, ¿no? Lo vamos a ver en detalle, pero sí. Luis nos pregunta más aún en una plataforma, ¿no? En un portal de empleo tipo Boomerang, Laborum, o cualquier plataforma de empleo. Lo que Claro. pasa es que ahí también se hace algo más complicado. Algunas sí aceptan algún tipo de presentación, pero la idea es estar ahí lo antes posible, ¿no? Igual lo que vemos es, como dice Carla, es cuál es su valor diferencial y si eso se adecua a lo que se está buscando. Porque en el caso ese es el caso más de selección. En Hunting somos nosotros los evaluadores que buscamos a esa persona. Entonces es distinto. Ahí nosotros buscamos la adecuación, ¿no? Entonces, con eso al revés, en el caso de selección que ustedes postulan, también traten de que obviamente hagan el mayor match posible a los requisitos que están buscando, ¿no? Porque eso es lo que cualquier evaluador va a ver automáticamente, ¿no? Entonces se tiene que plasmar muy bien en el CV o en la estructura de CV que les plantea la plataforma. Uh-huh. Si eso no se ve, van a pasar muy rápido, porque realmente cualquier evaluador no es que se tome mucho tiempo, se toma, no sé, unos 10, 15, 20 segundos para leer, pero sabe qué está buscando y tiene que verlo rápidamente. Además, ayuda también que postules, digamos, lo más rápido posible, o sea, hay que estar constantemente revisando la plataforma, porque una cosa es postular, si la oferta sale un lunes, y tú postulas el mismo lunes o el martes, y tú postulas en ese momento, no es lo mismo que postules 10 días después. Vas a quedar en una cola final, ¿no? Y es más difícil que todavía que te vean. Entonces, la idea siempre en la búsqueda de trabajo es que sea constante y dedicado. Entonces, parte de esa constancia es también estar buscando en la bolsa de trabajo, ¿no? No sé qué te ha pasado a ti, Carla. De hecho, sí. Este último punto que mencionas sobre el estar atento de manera permanente, y yo lo tengo que transmitir como experiencia, me ha pasado en algún momento que llegué tarde al envío del currículum porque no me había enterado antes de la convocatoria que estaba colgada no sé dónde, en realidad, porque tú sabes que hay diferentes fuentes me pasaron la voz, me dijeron postula, postulé, me respondieron, la persona que me respondió de recursos humanos, de hecho valoro mucho este tema porque hubo comunicación, ¿no? Me dijo de que el proceso estaba un poquito avanzado, pero que finalmente el perfil le interesaba. Entonces mandé el CV inmediatamente, o bueno, lo revisó, agendamos la reunión y todo, y se siguió con todo el tema, ¿no? Pero claro, estar activo de manera permanente en las diferentes bolsas, ¿no? Esa Laborum, la plataforma de Boomerang, están las convocatorias de Computrabajo, ¿no? Está el mismo LinkedIn en realidad, Indeed. Hay varias y muchas otras fuentes a las que podemos acceder definitivamente solamente a través de Google, ¿no? A través de los buscadores. Y otras fuentes son a través de contactos, referencias y un poco viendo ese tema. Luigi, quizás tu pregunta está enfocado cómo generar impacto, ¿no? Con el currículum, así es, el currículum esté colgado en Boomerang o en cualquier otra plataforma donde tengas la información. De hecho, sí, tiene que ver mucho con el contenido que tú traslades dentro de este currículum, ¿no? Vamos a dar algunas pautas sobre ese tema, pero finalmente la idea es que genere un impacto,
que toda tu información esté muy bien plasmada en un par de hojas, ¿no? Que puedas, con un simple vistazo, en realidad, tener una línea de a dónde va tu carrera, ¿no? Cuál es tu expertise y todos los puntos que ya tomaremos en cuenta en una siguiente sesión. No nos vamos a extender hacia ese punto, pero sí, es una pregunta interesante y vamos a ir ahondando un poco más hacia las siguientes sesiones. Y sí, hay algo que tú mencionabas, Milko, tiene que ver con el tiempo que nos tomamos en revisar un CV. Literal, lo que he estado revisando y el promedio es, o lo que dicen es, son 10 segundos, ¿no? Tienes 10 segundos para que el evaluador se dé cuenta o no si eres tú el candidato que está buscando para esa determinada posición. No ponte, Correcto. yo postulo para un analista de costos, si es que mi perfil se adecua, finalmente voy a ser considerado dentro de esa vacante, ¿no? Tengan en cuenta esta información para que no sea tan extenso o no sean tan extensos los datos finalmente, ¿no? Así que nada, Luigi, gracias por la pregunta. Espero que haya quedado Igual clara sí, la... sigan comentando, ¿no? Si Ujú. tienen más dudas, y iremos resolviendo, pero recalcar un poco lo que dice Carlos, ¿no? La próxima charla justamente vamos a andar mucho más en este tema del CV, porque y es todo lo que está alrededor, no solo en la construcción en sí del CV, sino es todo lo que está alrededor, ¿no? Una de estas es lo que mencionaba en este caso Luigi, ¿no? Regresando, bueno, a la sesión que nos atañe hoy día, pues, ¿no? ¿Qué debemos hacer, ¿no? O qué hacer, o qué considerar luego de una entrevista, ¿no? ¿Qué debemos hacer, ¿no? Entonces, un poco lo primero es, al finalizar una entrevista o una reunión, una dinámica o cualquier reunión que tengan para el trabajo, aparte de despedirse y aparte de toda esa parte protocolar, no se olviden que, siempre tienen que resolver las dudas que tengan, ¿no? Normalmente a veces el evaluador le dice, ¿no? ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? Ese es el momento que tienen que preguntar todas las dudas que tengan. Ahora, no necesariamente le van a responder todas, ¿no? Pero muchas dudas sí van a ser resueltas. Entonces, aprovechen esa oportunidad. Y si no se los pregunta, hagan ustedes. O sea, también venga de parte de ustedes esa parte proactiva de resolver esas dudas. ¿Para qué? Para tener más claro a qué se van a enfrentar. Obviamente no todo el mundo le va a decir todo exactamente, pero sí deberían salir con más información de la que ingresaron, ¿no? Y la otra es mostrar interés. Es, oye, ¿cómo sigue? ¿Cuántas etapas tiene este proceso? ¿O cómo es la siguiente etapa? ¿No? Mostrar ese interés, mostrar esa proactividad, ¿no? Del proceso en que en el proceso en el que están, ¿no? Eso sería un poco, ¿no? Y ya terminando la entrevista, o ya cuando terminé la entrevista, lo primero que les aconsejamos es esto, ¿no? Hacer una autoevaluación, ¿no? Llegar a su casa y hacer una evaluación, aparte de cómo se sintieron en la entrevista, cosas que pudieron ver, dudas que tengan, y tratar de, bueno, si tienen dudas o una consulta, de preguntarlo, de tratar de resolverlo, ¿no? No se queden nunca con esa duda, ¿no? Porque eso sí les puede jugar en contra para las siguientes entrevistas. No sé qué te parece a ti, Carlos. Sí, de hecho, al finalizar la reunión, o lo que ocurre en una dinámica de entrevista es consultar, ¿no? A la persona que estás entrevistando, voy a hablar como entrevistadora en este caso, si es que esta tiene alguna consulta, duda. Entonces, cuando me hacen llegar estas dudas, consultas, yo veo que existe un natural interés de esa persona hacia la posición, ¿no? Si es que me Correcto. hace una consulta, por ejemplo, si es una posición confidencial y me dice, ok, cuéntame qué empresa es y es confidencial, yo se lo comentaré. Si quizás me pregunta dónde está ubicada, ¿no? Porque, qué sé yo, de repente la persona no vive en una zona tan céntrica, qué sé yo, también le puedo mencionar la ubicación, algunas características generales de esta empresa, de la vacante, ¿no? Obviamente la vacante se ha hecho antes de la entrevista, pero finalmente sobre características que tienen que ver con la ubicación del puesto y características quizás de clima, de cultura, ¿no? Yo suelo comentar mucho sobre ese tema sin revelar la información del cliente porque finalmente estamos ante posiciones confidenciales. Eso hablamos de la metodología de hunting propiamente dicho, ¿no?
Entonces, sí, de hecho yo lo tomo como entrevistadora, oye, me parece monstruo que me pregunten, ¿no? De repente algunas consultas no las podré resolver y les digo, yo no, lamentablemente me encantaría darte esa respuesta o contarte, pero hay términos de confidencialidad que tenemos que respetar, perdónenme que me trabé. Así que nada, eso es un poco lo que nosotros notamos como entrevistadores, ¿no? Ahora, otro punto, porque yo también he estado del otro lado, obviamente, es analizar cómo me he sentido yo dentro de esa entrevista, dentro de esa empresa, ¿no? Si es que ha sido una empresa. Eh, Analizar desde un punto de vista, ¿me veo yo en este lugar? ¿Me veo yo en la posición que me están ofreciendo, ¿no? De repente, en la empresa en la que estoy, la siguiente línea es una línea de ascenso, ¿no? Y quizás en esa otra empresa no lo es tanto. Preguntar también eso dentro de la entrevista sería interesante, cuál es la proyección de este cargo, qué se espera de esta posición, ¿no? Eh, Ojo, hay un error que a veces se comete, ¿no? Y les voy a contar un poco cómo funciona esto para que quede clara, digamos, este ejemplo del qué no hacer. Nosotros cuando entrevistamos a un candidato les preguntamos de manera telefónica las pretensiones salariales y por lo general estas mismas pretensiones salariales se vuelven a consultar durante la entrevista, ¿ok? Se valida finalmente si el candidato está o no dentro de la banda salarial. En ese sentido, ocurre que hay candidatos que preguntan, ¿y cuánto paga? ¿No? Con esos términos, tal cual. ¿Cuánto paga la posición? Y hay otros que te dicen, me gustaría saber si es que en la banda salarial lo que yo he comentado como expectativas se alinea a lo que el cliente está manejando, ¿no? En ese caso se resuelve la duda, todo está clarísimo, de hecho no van a haber incongruencias en una siguiente etapa del proceso, porque eso podría ser lo peor, ¿no? Decir un monto determinado por teléfono, reconfirmarlo en la entrevista y que cuando vayas al cliente esta información no sea la misma que se ha establecido dentro de. Ojo también Claro, con. lo cambie o dé otro número, pues, ¿no? Totalmente. Exacto, sí, y ocurre, y a veces te dicen también, yo hablaba de neto, ¿no? Ojo, también hay que considerar que el neto y el bruto es totalmente distinto, ¿no? Y por lo general, cuando uno va a una entrevista o cuando se hace el filtro telefónico, hablamos de sueldos fijos brutos mensuales. O también consideramos el monto anualizado si no quieres dar todo el desglose de la información, ¿no? Así que eso es un poco, y claro, un poco a lo que voy es, depende mucho de las formas, ¿no? Y este punto de lo económico es sensible, es un tema sensible definitivamente. No, además que ahí Carla, justamente puedes preguntar, sobre todo si es un tema anual, ¿qué incluye ese tema anual, no? Así Si es que el es. tema anual quizás lo están evaluando sobre 14 sueldos, sobre 15 sueldos, o si incluye beneficios, ¿qué beneficios? O sea, la idea acá es que ustedes tengan la mayor información y estén claros o con la mayor claridad posible acerca de la posición. Quizás es una posición nueva o es una posición de reemplazo. No sé, puede haber, como dice Carla, ¿no? El tema de la proyección o un poco lo que se ha venido haciendo, cuál es el plan estratégico que tiene, el área, la empresa. Puede haber miles de preguntas, ¿no? La idea es que tengan la mayor claridad posible de lo que se van a enfrentar. Porque después, cambiarlo y, como dice Carla, sin más el tema del suelo, encima ya quedan mal. Es bien difícil y ya quedaron mal porque ya hay un pasado al respecto, hay un precedente. Entonces, ojo con eso, ¿no? Eso, todas esas preguntas que van a hacer y aparte obviamente la misma entrevista, eso les ayuda para justamente llegar a su casa y hacer una autoevaluación, es decir, oye, ¿cómo me he sentido? ¿Cómo he respondido? Oye, creo que acá fallé o acá debí mejorar, ¿no? Y hacer toda esta evaluación. Tómense esos minutos de reflexión de ustedes mismos, porque eso van a ir poco a poco limando justamente algunas asperezas que pueden tener y sobre todo en la forma de comunicarlo, ¿no? Entonces, siempre hagan esa pequeña autoevaluación después de cada entrevista, ¿no? Cómo se sintieron, cómo sintieron el entrevistador, las preguntas que les hicieron o que les faltó, para que lo tengan cada vez mucho más presente, ¿no? A todos nos ha pasado, me imagino a ti también, Carla, que se te ha pasado preguntas, se te ha olvidado, o por último, yo recuerdo una vez que me preguntaron,
me preguntaron una pregunta que a mí me pareció ojalá de los pelos. Y la primera reacción traté de responderla, finalmente me enfoqué bien, pero eso no quitó la duda de cuando llegué a mi casa o cuando estaba en camino a mi casa, es, ¿por qué me la preguntó? ¿Qué quiso evaluar? No lo entendí, ¿no? Entonces, hablando con un par de amigos y bueno, un par de profesores también, me supieron dar a un enfoque, pues, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Pero me dejó la duda, ¿no? No entendí, ¿no? Me dejó en blanco, pude responder, pero siempre que una duda es, ¿por qué me hizo esta pregunta? O no entiendo a qué va con esa pregunta, o qué quiso evaluar o averiguar sobre mí, ¿no? O cualquier otra duda que puedan tener. Esa es un poco la idea, pues, ¿no? Entonces, Ujú. comiencen por esa autoevaluación, ¿no? Así es. De hecho, rescato un punto, nos estás compartiendo esa experiencia, Milko, y lo que rescato es que investigaste, trataste de encontrar una respuesta a esa consulta que quizás tú consideraste que no pudiste responder de la mejor forma, ¿no? Pero finalmente ese autoanálisis, esa indagación de información, imagino yo que te ayudó a darte cuenta de ciertas cosas o en todo caso a prepararte mejor frente a una situación similar en el futuro, ¿no? Y esa es la importancia de la autoevaluación, justamente, ¿no? No quedarte O sea, con el tema ahí. no, no, totalmente. Entonces, y le doy el ejemplo claro, ¿no? Para que ustedes vean, la pregunta, estábamos conversando muy bien, habíamos estado casi como un poco más de una hora, ¿no? Entonces, ya se había generado empatía, habíamos conversado muy bien sobre la posición, me quedaba claro, ya se había tocado el tema del suelo, o sea, todo estaba muy bien encaminado, ¿no? Más, dicho sea de paso, sí llegué a trabajar en esa empresa, ¿no? Pero como que al final agarró y de la nada, dentro de esta comunicación, agarró y me preguntó, oye Nico, ¿cuántos lingotes de oro pueden entrar en una piscina? Ok, Entonces fue, claro, yo creo que a cualquiera te saca de cuadro, ¿no? esa pregunta, ok, ¿no? ok, ya. ¿No? Entonces entendí en ese momento que no es que existe una sola respuesta, sino que era buscaba más criterio. Y dicho sea de paso, fue eso. Buscaba criterio, buscaba cómo manejaba la situación, ¿no? En ese momento no lo entendí y, bueno, pude dar una respuesta adecuada, ¿no? Pero después sí me quedó en la duda de decir, oye, pues estábamos todos viendo de dónde salió esta pregunta, ¿no? Entonces, ese autoanálisis me llevó a eso, ¿no? A decir, oye, ¿por qué me la hizo? Yo entiendo que debería ser por acá, y bueno, a resolverlo preguntando con otras personas, oye, ¿qué les parece? ¿Qué pensarían ustedes si pasan esto, no? Amigos recursos humanos, Ok, ¿no? Y llegamos a esa conclusión, pues, ¿no? Que buscaba más que nada resolución de problemas, criterio, manejo situacional, ¿no? Estaba evaluando eso, básicamente. Con una así pregunta, es, esa era su forma de evaluarlo, ¿no? claro. Básicamente. Buenísimo, interesante este punto. Y de hecho, aquí en esta lámina lo que vemos y vemos a una persona viéndose a sí misma, ¿no? Reflejándose a sí misma en un espejo. Y he puesto una frase muy, muy bonita de Murakami, es un escritor. Escribe, es genial, me encanta. Así que nada, la frase es, porque si hay un contrincante al que debes vencer en una carrera de larga distancia, ese no es otro que el tú de ayer. ¿Qué quiere decir eso? Que claro, vamos avanzando, pasan los días, hay que analizarlo, en qué puedo mejorar, de qué me he dado cuenta hoy, ¿no? Antes de dormir, de qué me he dado cuenta hoy, qué cosa podría haber mejorado y finalmente ser mejores personas mañana, ¿no? Después de una entrevista de trabajo, siempre quedan estas dudas, siempre quedan sensaciones, ideas, emociones que debemos explorar también y finalmente ver si es que a lo que estamos postulando se alinea o no a lo que estamos buscando, ¿no? Evaluación del cargo tiene que ver mucho con eso, las ventajas y desventajas de la posición a la que estoy postulando, ¿no? Si yo fui, ya estamos hablando de una etapa de, digamos, de entrevista en la empresa, si yo fui a la empresa y veo, me encontré con una realidad que quizás yo considere que no se va a adecuar a mí porque, qué sé yo, de repente en mi empresa tengo una mayor proyección, de repente tengo personal a cargo y en esta otra empresa no voy a tener personal a cargo, ¿no? Va a depender mucho de las prioridades de cada quien, ojo, son ejemplos simplemente los que estoy dando porque finalmente va a depender de cada persona,
pero desde el mismo punto de la distancia, ¿no? De hecho, por ejemplo, trabajo en San Isidro y vivo, no sé, en San Miguel, ¿no? Versus una posición en la que tengo que movilizarme de San Miguel hasta Ate. Este es un simple ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto voy a rendir yo en esa situación, ¿no? Es un punto que hay que evaluar. Me imagino que hay muchos otros puntos también que ustedes deberán analizar y de acuerdo a cada situación, a cada experiencia particular, deberán poner en una balanza tal cual. Sí, claro, tal cual, es analizar, como tú dices, ¿no? Las ventajas y desventajas, ¿no? Que son para cada uno, ¿no? Como puede ser la distancia, bueno, al mismo tiempo el tema de los beneficios, el mismo tema del sueldo, el clima que también comentabas, la empresa, el tipo de sector, pueden haber miles de factores que nosotros incluimos acá como ventajas, y es un tema netamente personal, particular de cada uno, ¿no? Y ver, pues, por dónde se inclina esa balanza, ¿no? Si vale la pena o no vale la pena, ¿no? Si se inclina a desventaja, a veces es mejor decir que no, pues si vas, porque vas a ser también infeliz. Y si hay ventajas, lo estás yendo con lo que estás haciendo con el propósito de tu carrera, ¿no? Y acá donde yo voy a crecer, o siento que voy a crecer, o siento que no voy a aprender. Y es un tema que cada uno tendrá que ir evaluando, ¿no? Esa es un poco la idea de hacer digamos, pros y contras, o ventajas y desventajas, ¿no? Ahora también se Totalmente. nos pregunta, Carla, si es Ujú. recomendable contactarse con quien te reclutó para un proceso de selección, para Sí, preguntar si estás pasando los filtros o César, cómo está la situación. claro que sí. De hecho, no quisiera responderte eso ahora para no saltearnos porque lo vamos a tocar en un poquito más adelante, en un par de diapositivas, o creo que es la siguiente, así que me voy a guardar esa respuesta todavía, si te parece bien, Milko. Y Sí, claro, claro. de hecho hay una experiencia basada en esta segunda diapositiva en la que estamos evaluando o que tiene que ver con el balance, ¿no? Equilibrar pros, contras, ventajas, desventajas. Yo recuerdo un caso, y lo voy a compartir sin decir nombres, obviamente, porque son temas confidenciales, pero recuerdo una candidata con mucho cariño porque esta candidata había crecido bastante dentro de empresas, de repente no grandes empresas, pero había llegado a tener posiciones de jefatura, jefe de proyectos, si no mal recuerdo, ¿no? Una jefatura de proyectos en una empresa inmobiliaria, eh, de hecho creo que era una empresa familiar, ¿no? Pero había hecho grandes cosas, me parecía súper interesante todo lo que había hecho, se adecuaba a lo que yo estaba buscando, ¿no? La posición que yo estaba buscando en ese momento era un gestor de proyectos inmobiliarios, recuerdo. Y le pregunté, si tú hubieras sido jefe, ¿qué te motivaría a esta posición? Y resulta que esta chica evaluó mucho los pros y contras, ¿no? Y yo la estaba convocando para una empresa súper bien posicionada, una empresa que estaba calificada como una de las mejores empresas para trabajar. A nivel de condiciones económicas que ya lo habíamos conversado, obviamente todo estaba acorde a sus expectativas, ¿no? Porque se maneja el presupuesto finalmente, ¿no? No es lo mismo ser jefe de proyectos en una empresa X que un jefe de proyectos en una empresa Y, Z. En fin, me pareció súper interesante porque lo que me respondió ella fue que evaluaba mucho la proyección que podría tener dentro de esa empresa, no más allá del nombre del cargo. Entonces, me quedo con eso porque, claro, ella lo evaluó de manera muy personal, analizó este tema. A veces nosotros nos dejamos llevar mucho por el nombre y decimos, no, no voy a aceptar otra vacante que no sea jefe de proyecto, esto, en este caso como ejemplo. Pero no es la idea, ¿no? La idea es poder analizarlo, ver qué oportunidades vamos a tener en un nuevo ambiente, en una nueva empresa y nada. De hecho, quería compartirlo con ustedes porque es una experiencia que a mí me ha enriquecido bastante y yo he aprendido con este ejemplo de esta persona también, ¿no? Ir más allá, ir un poquito más allá. Es que de eso se trata, ¿no? La misma evaluación, y cada uno verá, pues, a qué le da más peso, pues, ¿no? Si siente que va a generar, que va a aportar, que va a crecer, que hay una línea de carrera, el mismo tema, como les decía, ¿no? El tema del clima, puede haber, hay N factores y depende de cada uno, depende a qué le dé más fuerza o le importe más o no. Así es. Porque también es cierto, hay gente que le da más peso al cargo,
que le dé más peso al clima, que le dé diferentes pesos. Al final es un tema, otra vez, de autoevaluación, pero siempre tenerla clara, como tú bien lo mencionas, es qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Yo busco esto. Así es. Entonces, esos son mis 3, 4, 5, 2 puntos fuertes que tengo que conseguir y que estoy buscando y que quiero que tenga mi siguiente posición, mi siguiente puesto, ¿no? Es algo tan simple, entre comillas, ¿no? Es como que, si yo les diera el ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen que escoger su pareja ideal, ¿qué les gustaría que tenga su pareja ideal y qué no les gustaría? Es más o menos haciendo un poco la similitud, ¿no? O la analogía, es eso, ¿no? Oye, ¿qué quiero tener? ¿Qué quiero que tenga mi siguiente posición? ¿No? Lo pone como ventaja y cuáles son las ventajas, ¿no? Porque obviamente tienen que buscar ese mix y obviamente siempre sea a favor, no lo hagan en contra, ¿no? Parte también de este proceso es ese mensaje de agradecimiento, ¿no? O sea, no solo es siempre obviamente de una manera cortés, de una manera educada, de pedirse de la persona, pero ahora tienen varias formas de comunicarse a la persona y agradecerle por su tiempo, ¿no? Agradecerle por la reunión que tuvieron. Nunca van a caer mal con eso, más, ¿no? Ya sea por correo, a mí me ha pasado que a veces me lo han agradecido por WhatsApp, que también es válido, pero tener ese mensaje de agradecimiento. Además, lo podrían ya tenerlo prediseñado y lo van modificando, ya depende de ustedes, pero den ese paso adicional de agradecer. El agradecimiento genera mucho más conexiones. No sé qué te ha pasado a ti, Carlos. A mí me encanta cuando me agradecen, ¿no? En el sentido de que, digamos, ha habido un contacto humano, ha habido un contacto real, he conocido a alguien más en una Exacto. entrevista, eso a mí me fascina, ¿no? Pero más allá de ese tema, habla de un tema de cordialidad, ¿no? Y en este mensaje de agradecimiento, de hecho, uno da o expresa este tema, ¿no? Oye, agradezco la oportunidad, más allá de la postulación, si es que me eligen o no, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por tu tiempo, ¿no? Si tuvieras alguna consulta adicional, no dudes en hacérmela llegar. Yo en algún momento ya había pasado una etapa del proceso, digamos, imagínense que son 3 etapas, ¿no? Yo ya había pasado las 2 primeras y me faltaba la última con el gerente general de una compañía. El tema es que me fascinó la entrevista con el gerente general y quedé maravillada, me encantó porque salí con muchísima información. Hay este tipo de entrevistas, ¿no? Me encantó, me enamoré de la entrevista y agradecí la oportunidad de haber tenido esa entrevista con la persona que me había contactado para la posición. Me encantó tener esa entrevista. De hecho, podría aprender mucho dentro de. Mil gracias por la oportunidad y cualquier consulta que tengas, no dudes en hacérmela llegar. Un poco lo mismo, ¿no? Pero hagan un análisis de si no respondo nada, absolutamente nada, luego una entrevista versus este estilo de comunicación, ¿qué transmiten? ¿No? Ya se los dejo para que ustedes puedan pensar un poco en este tema, pero ¿qué estamos transmitiendo con esto? Correcto. Es que eso se trata, ¿no? Y tú lo has dicho, ¿no? Es generar esas conexiones, ¿no? Estás con otra persona y generas esos vínculos. Entonces, y es un tema básicamente cordial y siempre creo que todo el mundo le gusta, le agradece porque al final es una dedicación de tiempo que ambos han tenido, ¿no? Entonces, y siempre que vas a quedar bien. Entonces, hasta eso ya lo pueden tener ya de una forma armado y lo adecúan para cada posición porque para cada entrevista, ¿no? Porque obviamente el feeling va a ser distinto en cada entrevista. Pero siempre vas a caer bien con eso, siempre vas a tener ese extra, ¿no? A mí también me ha pasado como a ti, Carla, que sí, da gusto que vengan y te agradezcan en ese caso por una entrevista, ¿no? Y generas esa conexión con otro ser humano, ¿no? La otra sería ver ese tema también de las mismas referencias laborales, ¿no? Porque es algo que también en una parte del proceso de selección o del mismo hunting te van a pedir referencias, por lo menos unas 3 referencias, ¿no? De tus últimos trabajos, ¿no? Ahora, si esas referencias si pueden ser de jefes o obviamente de un personal, de una persona que esté sobre ti, ¿no? Dependiendo de la posición, sería lo mejor, ¿no? Pero al final también puede ser un 360, ¿no? Siempre se busca, ¿no? El jefe inmediato superior.
Obviamente también depende mucho de la empresa que has estado, depende de la posición que tienes, ¿no? O sea, entendemos que existen, pues, siempre diferentes alternativas, ¿no? Pero la idea es que ustedes siempre tengan claro a quién ponen de referencia. Desde si la persona les puede contestar o no, está, no sé, está de viaje o no, existe o no, su correo funciona, se cambió el teléfono, lo que sea, porque a veces dan información y el teléfono no está porque se lo robaron. Yo no tengo forma de contactarme con la persona, ¿no? O su correo no funciona, o por último la persona está de viaje, ¿no? Y al mismo tiempo es también saber un poco si es un, piensen bien si es que eso llevar buena referencia de ustedes. Así es. Porque no sé si te ha pasado a ti, Carla, a mí en mi experiencia me ha pasado que también nos damos cuenta cuando de referencia ponen al amigo. Entonces, ojo, tengan cuidado con eso, pues no significa que no puedan poner a un amigo porque obviamente dentro de un trabajo también se generan relaciones y también se generan relaciones de amistad, pues, ¿no? Pero llegan a haber ciertas diferencias cuando haces el tema de referencias y llamas a estas personas. Cuando, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado que la persona como que lo sobrevendía, ¿no? Entonces, no coincidía lo que yo vi en una entrevista con lo que me decía la persona. Ujú. Encima, cuando hice otras dos referencias, tampoco coincidía. Entonces nos dimos cuenta pues, que era su amigo, ¿no? Y le estaba ayudando. Entonces, ojo con eso. Claro, No sé qué te ha claro. pasado a ti. Sí, sí, dame un segundo, que creo que estamos en la siguiente diapositiva con el tema de las referencias. Dame un segundo. Perdóname, acá estoy. Ya, yo estaba en la otra pantalla, mil disculpas. Sí, sobre el tema de las referencias laborales, hay un tema que utilizamos nosotros dentro de la entrevista, ¿no? Que es solicitar, o bueno, dentro de la entrevista, perdónenme, nosotros preguntamos, ok, ¿y quién fue tu jefe cuando trabajaste en Rimex Seguros, ¿no? Y apuntamos, Juan Pérez. Ok, ¿y cuántas personas tuviste a cargo? Tuve a dos. Ok, perfecto. Un analista y un asistente. Ok, buenísimo. Y en el anterior, vamos analizando un poco esa información. ¿Por qué hacemos eso como entrevistadores? Porque nosotros luego pedimos las referencias laborales, enviamos ya sea un formato o simplemente un correo en el que le pedimos al candidato que nos envíe las referencias laborales. Y es ahí donde tiene que coincidir la información. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en las que de repente tenemos 10 años dentro de una empresa y obviamente no queremos generar ruidos dentro de la empresa en la que estamos postulando, no queremos que se enteren que estamos postulando a una nueva vacante, ¿no? En esos casos, para nada consideramos y no cometan el error de considerar al jefe directo actual dentro de las verificaciones laborales. Ese es el peor error que se puede cometer si obviamente están postulando de manera confidencial. Y por otro lado, no es lo más adecuado, ¿no? Como consultores no tratamos de para nada hacer ruido por ese lado, ¿no? Ahora, otro punto dentro de las referencias laborales, no les conviene para nada poner una referencia de hace 10 años, ¿no? Imagínense que ahora mismo están en una posición de supervisor y ponen una referencia de cuando eran asistentes. De hecho, su carrera, su línea ha sido diferente, han aprendido muchas cosas desde que eran asistentes, han pasado por la posición de analista, quizás por la posición de analista senior, entre otras posiciones y muchas experiencias que han ganado en estas posiciones, ¿no? Colocar a una persona que haya supervisado su trabajo en ese momento, de repente no va a ser favorable si ustedes están postulando de supervisor a jefatura, ¿no? No lo recomiendo y trato de, digamos, de mencionarlo siempre a los candidatos dentro de la entrevista. Yo si cometo este tema de decirle, ojo, no hagas esto, ten en cuenta esto, no te conviene hacer esto, ¿no? Por ahí como entrevistadora, pero lo hago también por el candidato y porque finalmente va a ser un retroceso dentro de la gestión de verificaciones laborales. Esto como consultora, cuando me ha tocado hacerlo yo me he encontrado con estas situaciones. Y también hay empresas que tercerizan el proceso de referencias laborales. En el caso
de esta tercerización nosotros. Imagínense que hemos enviado un formato y ustedes han considerado el jefe actual y la empresa que se encarga de realizar las referencias ha llamado a su jefe, bueno, ya todo el mundo se enteró que ustedes están buscando trabajo. Simplemente no lo consideren. También ocurre, y esto hay que mencionarlo quizás en entrevista, que hay jefes, así como hay unos que te echan mil flores y son lo máximo, ¿no? Que los jefes que te venden muy bien, porque sí hay estos casos, hay otros que hablan muy, muy, muy mal de los candidatos. Y de hecho me he encontrado con un par de situaciones de esas, pero previo, uno de los candidatos, estoy hablando de dos situaciones, me había comentado que había un tema con este jefe, ¿no? Y que finalmente a este jefe lo habían sacado. Esto fue corroborado, hacemos las referencias 360, hacemos unas referencias realmente a profundidad y claro, toda esta información es verificada. Estamos hablando de un proceso de búsqueda ejecutiva, entonces absolutamente todo sale dentro del proceso de referencias laborales, ¿no? Ahí nos damos cuenta, ¿no? En este caso de la experiencia puntual de una mala referencia, de que no era una cuestión del candidato, sino una cuestión de liderazgo de la jefatura, ¿no? Pero finalmente esto se contrasta con otras dos referencias. Lo que nosotros solicitamos por lo general es referencias laborales de las dos últimas personas que han supervisado tu puesto de manera directa, y ya lo tengo memorizado, lo digo súper rápido porque lo tengo súper memorizado, tal cual el speech, y por otro lado que no haya sido tu jefe hace más de 10 años, ¿no? Hace más de tal cantidad de tiempo, me refiero, ¿no? Por otro lado, si es, verificar si podemos contactar a esta persona, si es que esa persona no está en Perú, no te preocupes, que nos puedes mandar su WhatsApp, ¿no? Esto un poco se vincula con la diapositiva anterior que tenía que ver con seguir en contacto ¿no? Con el entrevistador. Me ha tocado como entrevistadora, como responsable de un proceso, llamar a China, a Japón, a Estados Estados Unidos, ¿no? Unidos, Europa, sí. Sí, sí, claro, a una serie de lugares, pero el WhatsApp te ayuda muchísimo con este tema, ¿no? Estoy en una No, conferencia igual en si me tienes, Alemania, ¿no? claro, igual si me tienes medios de comunicación, ¿no? O sea, Exacto, tu WhatsApp y el caso un correo, pasa que se demora mucho más en que pasa, ¿no? O sea, existen medios para poder hacerlo. Lo que ustedes tienen que verificar es que estén habilitados. eso también es otro punto importante. Ya estamos en una era en la que nadie está desconectado. En realidad, probablemente todo el mundo esté sentado frente a la computadora y con el celular al costado, ¿no? Es imposible que nadie tenga el WhatsApp activo, no todos estamos conectados. A ver, yo acepto que mi bisabuela no tenga el WhatsApp o se le complique usar el celular, pero ya la mayoría estamos al pendiente de las comunicaciones, ¿no? Así que nada, de hecho, verificar los números de teléfono, verificar los correos electrónicos, ¿no? De repente mencionar, oye, mira, mi jefe, yo sé que está, si he tenido contacto con él, o si es un amigo, qué sé yo, si he tenido contacto con esta persona, mira, yo sé que está en tal país, yo te recomiendo llamarlo, se lo llaman de tal hora a tal hora, ¿no? O mándale un mensaje de WhatsApp antes, esto se va coordinando con el candidato previamente. Así es. No, siempre hay que tener eso bien claro y que siempre hacemos más de una referencia, ¿no? Justamente para cruzar información. O sea, cruzamos información para realmente verificar que es así. Y es otra forma de corroborar que un poco la experiencia que he tenido y un poco las cualidades, habilidades, competencias que han visto las personas que han trabajado con ustedes, ¿no? Porque eso son como que el día a día es el que te va a decir las cosas, ¿no? Entonces, la idea es que tengan esas referencias ya claras desde antes, ¿no? Porque se las van a pedir en algún momento del proceso. Eso es sí o sí, pues, ¿no? Ujú. Entonces, tengan ese punto siempre bien claro, pues, ¿no? La otra es saber, bueno, siempre hacer este seguimiento, ¿no? De cómo va el proceso. Ahí nos están preguntando, bueno, justamente por lo que había comentado ya César, ¿no? Ahora también pregunta que justamente tuvo una entrevista la semana pasada, si estaría bien contactar a esa persona para saber cómo va el proceso, cuál sería la forma correcta, ¿no? Siempre es bueno
siempre es bueno contactar a la persona porque para comenzar muestras interés en el proceso. Además, yo les hago una pregunta bien simple y ya cada uno me da que responder, ¿no? Simplemente es, ¿ustedes prefieren una verdad dolorosa o duda sostenible? ¿A qué me refiero con eso? ¿Prefieren mantenerse con la duda de que qué pasó y si no pasó y si llegué, no llegué, o qué fue con el proceso, si fui yo o no? Prefieren saberlo. Pregunten a ver cómo está el proceso, a ver en qué situación está, ¿no? ¿Por qué le digo verdad dolorosa? Porque si al final le dicen que no, que ustedes no han quedado por X, A, B, C razones, lo que va a hacer el cuerpo es automáticamente lo eliminan de su panorama. En cambio, si mantienen la duda, lo más probable es que les genere estrés y ansiedad, porque le siguen dando vuelta, oye, ¿qué hubiera pasado? Sí, o no sé en qué quedó y esto que el otro. Entonces, nunca se queden con la duda. Pregunten, ¿no? Y obviamente siempre con eso también demuestran interés en el proceso, de cómo va, y también ustedes pueden manejar justamente tiempos. Por ahí un poco, desde el lado del evaluador, a Carla también me ha pasado lo mismo, es que tenemos, hay como que los extremos, la persona que prácticamente te llama casi todos los días y que nunca te llamó más, el que se desapareció. Entonces, como cualquier cosa en la vida, ningún extremo es bueno. Ningún extremo es bueno. O sea, ¿han mostrado interés? Sí. Obviamente tienen que también estar atentos a un poco las pautas que nosotros les damos, ¿no? Entonces, con ustedes, llamen o manden un WhatsApp o escriban un correo, porque cada persona ahí lo toma de diferente manera. Hay gente que le gusta más responder por WhatsApp, hay gente que le gusta mejor por correo, hay gente que le gusta mejor por teléfono en sí, ¿no? Es también, ahí les pueden decir más o menos los tiempos que están tomando. Oye, no, mira, todavía seguimos evaluando, entonces no me llames al siguiente día, ¿no? Quizás, si todavía seguimos evaluando, tómate, no sé, una semana, 10 días, ¿no? O yo te puedo decir, oye, no, mira, ¿sabes qué? Ha pasado tal cosa, o sea, que en stand-by, o la persona que le toca entrevistar está de viaje aún, regresa en una semana. Entonces, existen esos tiempos. Lo que tienen que hacer es sí hacer ese seguimiento y muestras un poco de interés y vuelves a generar ese contacto. Entonces, siempre es mejor, ya sea por WhatsApp o ya sea por teléfono, porque es algo más directo, como que trata de humanizar un poco más que un correo. Más que un correo siempre tiene la ventaja que se puede filtrar, puede ir al spam, al margen de la cantidad de correos que nosotros podemos recibir, ¿no? El WhatsApp o una llamada es mucho más rápido, pero también depende de cómo lo sienta la otra persona y un poco la empatía que han generado en la entrevista, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, los tiempos, por ejemplo, ¿no? Una cosa que les puede pasar es que yo les diga, ya, Carla, llámame en 3 días. Ok, ya te lo estoy diciendo, entonces lo que espero es que me cumplas eso, que me llames en 3 días, no en dos, no en uno y no en 7, sino en 3. Otra forma es, por ejemplo, ¿qué pasa si les digo, mira, esta semana vamos a estar evaluando los candidatos y a partir de la próxima semana nos estaremos comunicando contigo? Entonces, ya ¿qué les estamos diciendo? Que esta semana no nos llamen porque estamos evaluando candidatos. Entonces, no va a servir de nada que me llames mañana jueves, viernes o sábado, ¿no? A mí me ha pasado que me han llamado hasta el fin de semana. Entonces, pasa. O sea, la ansiedad y el estrés, sobre todo la ansiedad, no los puede vencer y no los puede nublar, ¿no? Ahora, ¿qué día de la próxima semana llaman? Claro. No te digo el lunes a primera hora, ¿no? Pero puede ser quizás a media semana. O sea, dejen que también los evaluadores respiren, analicen, porque pues, si han estado toda la semana evaluando, van a tomarse la siguiente semana para evaluar, para seleccionar, para comenzar a elegir. Entonces, quizás el miércoles, el jueves sea una mejor fecha para que les puedan dar a una respuesta, ¿no? O lo otro que pasa es lo que también pasa, Carla, es que no dicen nada. Entonces, igual hay que hacer un seguimiento, ¿no? No sé qué te ha pasado a ti. ¿Cómo lo has vivido tú como evaluadora? Claro, claro que sí. Ahora ingreso a ese punto, pero César, de hecho,
me dices que la entrevista ha sido con un gerente zonal. Ojo, y hay que considerar muy bien las partes involucradas dentro de un proceso de selección. Si todo tu contacto ha sido con el gerente zonal, bueno, no habría ningún problema en que le consultes sobre el estatus del proceso, ¿no? Ya pasó una Ujú. semana, así que sin ningún problema. Por WhatsApp, por correo, como te sientas más cómodo, ¿no? No tendríamos que llegar a este punto, obviamente, si hemos agradecido la entrevista, si le pedimos que finalmente cualquier duda o consulta nos las hagan llegar, ¿no? Y ahí podemos esperar un poquito más. Acuérdense, estamos en plena pandemia, de repente una semana es muy poco también, ¿no? Pero a lo que voy, punto número uno es respetar, digamos, la participación, si es que ha habido un intermediario, ¿no? Por ejemplo, imagínense que César está postulando y yo soy la responsable del proceso, pero ella tuvo la entrevista con el gerente zonal y le escribe de frente al gerente zonal. Ojo con eso, ¿no? De hecho, no es muy adecuado. La idea es que se comuniquen primero con la persona responsable del proceso, ¿no? Para hacerle la consulta. Lógicamente, si es que yo ya tuve el contacto de repente con el gerente zonal, enviarle un email de agradecimiento de la entrevista y lo mismo en el caso de la entrevistadora, de la persona que me evaluó durante el proceso, ¿no? Eso es un poco lo que podría decir. De hecho, me ha pasado que hay candidatos que escriben cada 2 días para saber el estatus del proceso. Yo me adelanto a ese tipo de situaciones mencionándoles cuáles son las fechas, ¿no? Para no estar en ese tipo de situaciones, porque entiendo también la otra parte, la ansiedad, la preocupación de si la agarré o no agarré esta posición, ¿no? Lo que suelo decir es, o lo que ustedes podrían preguntar es, ¿hasta cuándo se están entrevistando a los candidatos? ¿No? Más o menos, ¿para qué fecha podría yo tener una respuesta de esta decisión, de esta primera etapa? Entonces, es un poco lo que se puede manejar en la entrevista, ¿no? Lo que yo hago es, mira, estamos entrevistando esta semana y la próxima, por lo que considero, luego del feedback del cliente, te estaré contactando hasta el día 23, ¿no? Imagínense, eso solamente como ejemplo. Hasta el día 23 yo creo que podremos tener novedades. Entonces, ahí nos adelantamos y como candidatos ya sabemos que hasta el 23 podríamos contactar a la persona que me ha dado esta información, ¿no? Eso es un poco la forma, ¿no? Que no se les vaya esta consulta que es importante dentro de la entrevista, hasta qué tiempo, hasta qué fecha crees que yo pueda tener un feedback de esta primera etapa, ¿no? De esta entrevista, hasta qué fecha el cliente podría dar una respuesta de un siguiente paso. Creo que son preguntas claves dentro de la finalización de una entrevista individual. No, correcto, es un poco lo que comentamos al principio, ¿no? De Ujú. hacerle, de mostrar ese interés diciendo cuáles son las etapas o las siguientes etapas o cómo sigue este proceso, ¿no? O sea, y ahí les van a dar, le van a responder, oye, mira, la siguiente etapa sería con tal o cual persona, o se lo puede comentar, puedes hablar con tal o tal. Normalmente los canales justamente son las áreas de recursos humanos y o las consultoras de recursos humanos si es que lo está llevando un tercero, ¿no? Pero el mismo entrevistador les va a poder redirigir o darles luces de qué hacer, o qué pasos seguir, ¿no? Ahora, también es válido que si cuando a veces ha habido mucha empatía, a mí me ha pasado, por ejemplo, porque puede pasar que esta misma persona, el evaluador, me dio su tarjeta y me dice, Mico, llámame la próxima semana. Perfecto, igual te lo está diciendo. Tal cual. Ujú. Entonces tengan ojo con esos puntos, ¿no? Y como bien dice Carla, ¿no? Tener en consideración, pues, ¿no? Que también quizás ahora por la pandemia se están haciendo un poco más extensos los tiempos, ¿no? Pero igual es cuestión de preguntarlo, como así muestran interés, y tener clara, y hacerle, y cumplir esos tiempos, ¿no? Que no los venza esa ansiedad. Ahora, sumado a eso, lo que le recomendamos es que lleven un control de lo que están haciendo. ¿A qué me refiero? Porque se les va a perder en la mente y más si los tiempos son extensos, ¿no? ¿A qué me refiero con control? Oye, tal día postulé en A, B sitios para tal cual posición y me llamaron tal día para tal entrevista, me entrevistó Juan Pérez y me preguntó esto. Entonces, acuérdense que que el control les va a ayudar mucho a saber cómo les va. Y encima, si son analíticos y les gustan los ratios, ahí pueden sacar todos los ratios que quieran.
porque pueden ver qué les está funcionando más, si LinkedIn, o los portales de empleo, o la red de contactos, pueden ver tiempos, pueden ver muchas cosas. Entonces, llévenlo. Simplemente lo pueden llevar en un Excel, lo pueden llevar escrito, lo pueden llevar como ustedes quieran, pero es justamente un control del proceso que están viviendo. Además, eso también les ayuda a tener más claro, porque pasa, y ha pasado muchas veces, que yo postulo, por ejemplo, por una posición en LinkedIn, y me llaman después de un mes. Al margen de por qué pasó un mes, Ujú. ¿no? Me llamaron después de un mes. Te vas a acordar que postulaste y que postulaste por LinkedIn y que la persona a quien le mandaste el correo es tal, bien difícil que retengas esa información. En cambio, si lo llevas, si tienes un control al respecto, es más fácil justamente gestionarlo. Entonces, apúntenlo. Hoy, mira, mandé tales correos, porque todo lo tienes online. Postulé por tal cual, eh, no sé, por tal empleo. Entonces, les va a llevar, van a tener un mejor control y les va a ayudar también al tema de acordarse cuando se contacte con ustedes. Entonces, ojo también con eso, ¿no? Entonces, y ahí usar cualquier vía, como bien mencionábamos, ¿no? Por correo, por WhatsApp, por teléfono, o sea, medios de comunicación tienen. Es más, eso también en la misma entrevista, en la misma reunión va a salir o si no, le pueden preguntar. O sea, no se olviden de esos puntos, ¿no? Claro. También hay un tema que no quisiera que se me escape y estamos hablando un poco de la elección del candidato. Sobre la elección del candidato, ocurre que a veces, porque por cosas de la vida también ocurre que justo nos salen 3 ofertas laborales maravillosas y que los 2 de esos 3 o esos 3 nos quieren en sus empresas. Ser transparentes con la información, ¿no? Lógicamente, de hecho, uno habrá hecho cierta evaluación de pros, contras, ¿no? Todo lo anterior, todo lo que veníamos conversando hace un momento, pero ser sinceros con la persona que nos está evaluando. Eh, de manera muy personal, me ha tocado estar en etapa final de un proceso en 2 empresas y en una se la comenté, ¿no? De hecho, a la entrevista que tuve un poco más tarde, mira, justo hoy tuve una entrevista en la mañana en tal compañía, ¿no? Quisiera igual comentarte esto, o por último también otro tema un poquito aparte de esta cuestión que ya quedó clarísimo, es, mira, yo tengo un proyecto, si soy freelance, tengo un proyecto que va a durar hasta fines de junio, eso quiere decir que puedo incorporarme a partir de julio, ¿no? Entonces ya más o menos tenemos una línea hasta cuándo podría trabajar esta persona en tal empresa, ¿no? Básicamente sobre temas de tiempos, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay renovaciones que son automáticas, entonces si no le decimos esto a la persona, el proceso va a seguir su curso, de repente se va a demorar, ¿no? No va a haber ningún tema de presión por ese lado. Pero si nosotros somos el candidato que ellos quieren, van a ver que se va a hacer todo lo posible para finalmente tenernos, ¿no? Para tener este perfil dentro de su compañía. En ese caso no van a esperar a que se renueve nuevamente su contrato, sino que los van a tratar de jalar lo antes posible. Ocurre también, me ha ocurrido, lo he vivido con candidatos, ¿no? Sabía que su fecha de finalización de contrato era el mes siguiente, entonces trataba de acelerar todo, ¿no? O sabía que tenían que dar una respuesta hacia el día lunes próximo, ¿no? Una respuesta final de una posición, de aceptación de una posición. Entonces, bueno, hay situaciones en las que también de repente uno no puede hacer mucho y finalmente si tiene que aceptar la opción y yo no puedo hacer mucho más por ese lado, ¿no? Porque todo proceso tiene un tiempo determinado, los procesos en hunting, bien manejados, podrían durar aproximadamente un mes, ¿no? Desde que se empieza la búsqueda, relevo de información hasta contratar a la persona. Entonces, ser sinceros en todas estas etapas es relevante, es importante. Recuerden que también mantener un tema cordial, una comunicación súper clara, honesta, transparente, ¿no? Es importante. Aquí puse una figura, un par de personas, ¿no? Que finalmente, si la opción no se da en ese momento para ustedes, bueno, ya está, no hay mayor tema. Simplemente habrá un momento en el que coincidamos, habrá un momento en el que quizás agarremos esa opción o de repente alguna otra que esta otra persona conozca.
quizás podrá referirnos, pero siempre mantener esta ventana abierta, esta opción abierta. Tengo candidatos que he entrevistado en algún momento que hasta ahora me contactan, ¿no? Porque se ha generado un vínculo. Es decir, conocemos personas en todos esos procesos de reuniones, entrevistas. Así que no pierdan ese foco. No solamente están postulando, sino estamos entrevistándonos, estamos conociendo nuevas personas, ganando una nueva experiencia. Así que quisiera cerrar con eso, ¿no? Con esa idea. ¿No? Y son posibles candidatos para un futuro, ¿no? O sea, si han Totalmente. tenido ese impacto, si han generado esa conexión, es más fácil tenerlos acá presentes para una próxima, un próximo proceso. Entonces, no se olviden de eso. Ujú. Ahora, como les comentamos en una semana, vamos a hablar un poco más sobre el tema del CV, y también nos gustaría saber qué otros temas les gustaría que toquemos en estas, que podemos hablar, que podemos discutir en estas charlas. Aparte del CV y bueno, todo lo que está alrededor, aparte de cómo crearlo, y bueno, hay otras aristas que tiene el CV. ¿De qué otros temas? ¿Qué otros temas quisieran que conversemos? Ahí lo pueden poner por el chat. Este, las interrogantes, las consultas o temas que les gustaría que toquemos, ¿no? Sí, Simplemente queda. para ir cerrando un poco la idea, Ujú. ¿no? Es eso, ¿no? Que de alguna forma siempre mantenerse en contacto, ¿no? Entonces, por eso hablamos de ese seguimiento, ¿no? Obviamente bien hecho, sin mostrar ansiedad, sin aturdir a la otra persona, ¿no? Porque no es cuestión de llamar todos los días, ¿no? Y justamente nos están preguntando, ¿no? Que tuvo una entrevista antes de la movilización, de la fecha, no recibió noticias de resultados. Definitivamente sí pasa eso, ¿no? Definitivamente también es una crítica hacia el otro lado, ¿no? Existen empresas y o consultoras, ¿no? Que nuevamente, al margen del feedback, es que ni siquiera mandan algún tipo de comunicación al respecto post-entrevista, ¿no? Mm. Definitivamente no consideramos que no es correcto, ¿no? este, Porque sería cuestión de mandar simplemente una comunicación, un correo diciendo: Carla, muchas gracias por haber participado en tal o cual posición, te tenemos, igual te mantenemos en nuestra base de datos. O sea, son speech que ya tenemos, o que son muy cotidianos para nosotros. Revisado, sí. Entonces, es un tema de comunicación también de parte de ellos. Ahora, pero ustedes tampoco no se queden, ¿no? Definitivamente hay cosas que el otro lado, en este caso la empresa o la entidad, debería hacer, pero ustedes también pueden preguntar, ¿no? Último, no se queden con esa duda. O sea, la duda es lo peor que les puede generar porque le va a generar mucho más ansiedad. Entonces, en este caso, puedes llamar y preguntar o escribirles un correo. Si no te contestan el correo, les escribes, le mandas un WhatsApp. O sea, hay forma de comunicarte con ellos para saber en qué queda esa posición. Entonces, pero imagínate, ya pasó prácticamente 3 meses. Entonces, quizás esa posición ya está tomada o quizás esa posición cerró. No lo sabes. O Al está en final sigue stand-by, siendo... ¿no? Acuérdense O sea, en ahora mismo. stand-by, exacto. Sí. Ujú. Sí. ¿Cuántas posiciones se han puesto en stand-by? Totalmente, sí. N Sí. posiciones. Entonces, la cosa es hacer ese seguimiento y nada, le recomendamos pues que lleven ese control del proceso que están siguiendo, ¿no? El antes, el durante y el después. Es más fácil tener ese control y más si quieren sacar ratios, más si quieren sacar una estadística, pero al margen de eso es para saber cómo lo están haciendo, ¿no? Y les ayuda un tema de memoria, y a evitarse esas dudas, ¿no? Y pregunten, comuníquense, escriban, no va a pasar absolutamente nada al respecto, pero se quitan esa duda de la cabeza, ¿no? Y al margen de eso es mantienen ese contacto con las personas que los han entrevistado, ¿no? No sé si tú quieres agregar algo más, Carla, mientras que nos siguen escribiendo. Sí, de hecho, Mario, no quería quedarme con la respuesta aquí. Hay muchas posiciones y por una situación totalmente de contexto actual, muchísimas posiciones se han quedado en stand-by, ¿no? De hecho, estuve manejando varias hasta marzo y ya ahí el tema estaba complicado, ¿no? Comenzaron a caer. Entonces, no, yo te diría o te recomendaría, manda un correo, manda un WhatsApp, comunícate con ellos, no tengas miedo ¿no? De preguntar, dale, lánzate simplemente y sigue en contacto, ¿no?
pueden agregar también a la persona que los ha entrevistado a LinkedIn, ¿no? Sigan en contacto a través de esas redes. No les digo que vayan y que la agreguen a Facebook, porque me ha pasado, he tenido solicitudes ahí de Juan Pérez, te mandó solicitud de amistad, que hago la entrevista. No, el Facebook es quizás algo un poco más privado, ¿no? Pero pueden mantenerse en contacto a través de LinkedIn, que es una red, perdóneme. Digamos que sería digamos que sería el camino correcto, ¿no? A través de LinkedIn, ¿no? Exacto. Que sí. es una red más profesional que Facebook, ¿no? Totalmente, sí. Hay situaciones quizás en las que se puede dar, ¿no? Pero finalmente la red correcta es LinkedIn, que es un tema totalmente profesional, ¿no? Así que nada, eso es un poco lo que quisiera para cerrar, y de hecho retomo un poco lo que conversabas, lo que decías, Mirko. La idea de la siguiente sesión es poder hablar sobre la estructura del CV. Las preguntas que nos estaban haciendo estaban muy orientadas al tema del currículum, ¿no? Hay muchas dudas sobre el tema. Por ahí hay algunos que dicen, mientras más contenido tengan, mientras más hojas es muchísimo mejor. Vamos a ver si finalmente eso se relaciona con lo que dicen realmente los expertos en. Así que nada, la idea es eso, y si ustedes tuvieran algún tema que les gustaría tratar hacia unas siguientes sesiones, por favor, nos la dejan aquí en el mensaje, en el chat que tenemos, en el WhatsApp también, así que totalmente libre, ¿no? Esa es un poco la filosofía del grupo, así que es una red de intercambio. Cualquier consulta que tengan pueden hacerla llegar, y también las ideas, las propuestas de mejora inclusive, así que siempre son bienvenidas. No, esto es totalmente abierto y siempre será bienvenida, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues no, lo que pasa es que alrededor del CV se han generado tantos mitos. Claro. Creo que debe estar al mismo nivel o quizás un poco más de las pruebas psicológicas, ¿no? Hay muchos mitos que iremos desvelándonos la próxima semana. Bueno, Carla, como siempre, un placer, agradecerte por estar aquí con nosotros nuevamente, y nos estaremos viendo el próximo miércoles, siempre a las 7:30 de la noche. Los esperamos a todos, gracias por habernos visto, habernos seguido, por los comentarios que siempre nos hacen. Y nada, las dudas, consultas, propuestas de temas o cualquier otro punto lo pueden hacer vía este chat o bien por el WhatsApp. Un segundo nada más, que yo quería darles una recomendación, que no se me vaya, por favor, porque ya para cerrar ese tema, discúlpame que ya estamos cerrando, una última sugerencia, y ya está, con esto nos vamos todos. Tengan también una sugerencia, y lo que a mí me ha servido muchísimo es tener un tarjetero, ¿no? Puede sonar muy básico, muy a la antigua. Yo antes no coleccionaba las tarjetas en realidad, pero tengan un tarjetero donde puedan dividir las personas, ¿no? Las personas con las que se han relacionado, las que han conocido en entrevistas. Sirve mucho tener un orden en ese tema de tarjetas, porque son vínculos, son entrevistas que han tenido, son personas que han conocido cara a cara. Así que mi última recomendación, ya para cerrar la noche, Mirko, tengan un tema ordenado de datos, ¿no? De datos de correos electrónicos, donde ha trabajado esa persona. Y estaba buscando mi tarjetero, porque mientras lo buscaba acá abajo en mi cajón se me cayó, creo, en la parte de atrás, así que nada, ya para una próxima sesión. Pero esa es la idea, ¿no? Finalmente, que tenga un tarjetero, un orden dentro de